Geo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación para venir a esta socialización de algunas ideas y de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida en Dajabón. Y este es un segundo ejercicio presencial, físico. Hemos hecho ya 4 o 5 ejercicios virtuales, encaminados todos en la misma dirección. Pero antes de comenzar formalmente con este ejercicio, nosotros queremos agradecer desde lo más hondo de nuestros corazones a Cadino Contreras, que esté con nosotros aquí físicamente. Para nosotros, no voy a decir que es un honor, sino que es un privilegio, y nos sentimos hondamente agradecidos de que Cadino haya aceptado estar con nosotros acá, en las condiciones de salud que él tiene en este momento, porque si no, con todo el gusto del mundo, para Cadino siempre compartir con los dajaboneros es un honor y una distinción, porque Cadino es un dajabonero de profundo amor. Para empezar, yo quiero regalar a Cadino Contreras. Miren, este libro, el autor es un cubano, el Che Dimensión Ética, y me solicitó que yo le escribiera el prólogo, y yo me sentí muy honrado con esa distinción, y lo prologué, hice algunas correcciones. Entonces quiero entregar a Cadino alguna muestra de los trabajos que he hecho. Hay dos trabajos de Duarte y 2 poemarios, este sobre todo Dolor Adentro, y regalarle a Cadino esta foto ampliada, y entonces como una muestra de cariño de este colectivo. Uy, pero muchísimas gracias. Papo Che fue blanco. Sí, esa es la foto de cuando el cambio de la Viloso, primera directiva a la segunda directiva. Olgo Fernández. De la Asociación de Crípulo Tatis. Universitarios de Jaboneros. ¿Y ese que está ahí adelante quién es? ¿Cuál? Al lado de Rafaela. Ahí está Blanco, ¿Ese? Santos, Rubio Santos. Rubio Santos. Ah, Rubio Santos. Sí. Y por aquí Rubén Darío estaba, Villalona. ¿Y este quién es? por aquí El está, muchacho de Lome Cabrera, Luciano Báez. Luciano. De Lome Cabrera. Wow, qué foto. Yo la tengo allá, me la regaló. Sí, yo la tengo allá. Pero, ¿tú sabes quién me pidió la foto prestada? Olgo Fernández, para él ampliarla. Y no me la ha traído, me dijo, yo te voy a traer una, y no me la lleva. Ahí está. Llegó primero. Gracias, Llegó primero. Papo, usted tiene una palabra para Cadino, es su turno. Bueno, buenas tardes, bienvenido a casa. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia, que es una experiencia necesaria para la historia de todos nosotros y de nuestro pueblo. La bienvenida a Bernardino Contreras. José Bernardino Contreras. Cadino. Independientemente
de que nosotros nunca fuimos coincidentes total con Bernardino Contreras en asuntos políticos. Hay no más de 5 personas que la generación de nosotros que le seguimos a Bernardino Contreras siempre han estado presentes en el ejemplo de todos nosotros. Y yo me refiero a Cadino Contreras, me refiero a Viloso, me refiero a Tomasito Sandoval, me refiero a Juan Dionisio de la Rosa Grullón, Don Lindo. me refiero a Chelín Rodríguez, ya fallecido, igual que Juan Dionisio de la Rosa. Fueron la inspiración de nosotros, realmente fueron la inspiración de nosotros, porque nosotros venimos de una clase social medianamente baja, y tal vez, yo me atrevo a confesar que si Cadino y ese grupo que yo estoy mencionando, en lo que se incluyen los blancos genados, tal vez nosotros no habíamos transitado las escalinatas de la profesión que tenemos. Yo creo que lo que yo estoy diciendo lo hemos discutido entre compañeros de época y entendemos que Cadino siempre fue un ejemplo para nosotros. Nosotros agradecemos grandemente a ese grupo, pero Bernardino, que era el líder político en ese momento, porque los demás que estoy mencionando tenían otro rol Que no te diga el Montemayor. de tipo cultural y otro rol de tipo educativo. Bernardino Contreras fue un todólogo en la sociedad de Dajabón, desde locutor hasta líder político, profesor universitario, orientador de nosotros. Independientemente no se reuniera con nosotros nunca, siempre nos orientó con su ejemplo, con la forma digna y humilde en que Cadino siempre se comportó con nosotros, y era un ente de admiración para nosotros y una fuente de inspiración. Bernardo, nuestra gratitud. Por cierto. Bueno, para dejarle el turno finalmente a Cadino, le reitero, sobre todo a Cadino y a Lilín, que se incorporan, debió incorporarse Checho, Crípulo y José Dolores. Rubito debió estar, llamó que no podía, se le complicó el fin de semana, la agenda. Y debió estar también invitado Santiago Rodríguez, el economista, que fue un compañero nuestro de FJ. Puro Blanco estaba invitado, había confirmado, pero surgió un compromiso de familia con el matrimonio de una hija de Purito, de Dieguito, y tuvo que viajar a Estados Unidos. Gachita también estaba invitada, había confirmado, pero finalmente también tuvo que viajar para Estados Unidos y se excusó. Pero seguirán pendientes para los próximos encuentros. Mientras tanto, los que estamos acá seguiremos reflexionando sobre temas necesarios de Dajabón en procura de nosotros recuperar espacios de memoria, hechos, datos que nos puedan apoyar en una perspectiva de trabajo que estamos siguiendo un colectivo de dajaboneros, Villalona, Poncerrate, Luis Salcedo, el increíble Chío, que nunca se le puede creer nada, pero bueno, las cosas son así, ¿verdad? Bórrame eso. Y entonces, bueno, no lo puede dejar, qué carajo. La idea es, con Cadino Contreras, tener una conversación, un intercambio que él nos pueda nutrir, lo que él recuerda, su memoria de hechos, sobre el movimiento social, político, hasta religioso, cultural de Dajabón, de su tiempo, y hasta el movimiento estudiantil de su tiempo, lo que pueda recordar de su tiempo, en una intervención. En este caso eran 20 minutos, pero como Críspulo no está, pudiéramos extenderlo a media hora y luego reflexiones y preguntas del colectivo. Haríamos la jornada de esta tarde y mañana continuamos trabajando. Después de esta jornada haremos algo especial más adelante. Así que agradecemos a Cadino que esté con nosotros y le soltamos la palabra para que nos nutra. Ya era brevísimo. Decía Papo que no habíamos nunca coincidimos con Cadino,
y sí coincidimos. No éramos del mismo grupo, pero que teníamos una coincidencia revolucionaria. Es una coincidencia Así muy es. poderosa. Más que ambas siglas, MPD, PCD. Sí, Es correcto. estoy de acuerdo. Bueno, yo debo empezar primero por agradecer a todo el equipo organizador de este encuentro, y más que organizador de este encuentro, que está haciendo un esfuerzo enorme. Yo no sé cómo van a lograr concluirlo, pero el esfuerzo es enorme. Cuando Dani me habló la primera vez de este esfuerzo, yo dije, uy, pero es una cosa monstruosa lo que aspiran. Y en la medida me fui adentrando, la primera vez que me tocó la primera exposición, y ahí yo vi después, Dani me pidió que grabara un audio con algunas otras cosas, y yo dije, o eso fue antes de mi intervención, creo yo, y yo dije, pero la dimensión que estos muchachos pretenden darle a esto va a ser extraordinaria. Y yo me siento honrado de que ustedes hayan pensado en mí, y que con las palabras que ¿le puedo decir Papo Chefa? Es que yo no me acostumbro a decirle su nombre. Con las palabras del querido amigo Papo Chefa, con la venia de él, voy a decirle así. Pero realmente yo también me siento honrado de estar en compañía de ustedes, y de que para un esfuerzo tan brillante como este, ustedes hayan pensado en mí. Papo señalaba ahorita, ciertamente, cuando estuvimos allá en Dajabón, eso es parte de lo que puedo contar, y ustedes me complementarán en algunos aspectos. Estuvimos en esos momentos en dos, digamos, polos de la izquierda, digamos. Yo estaba en el PCD, para todos es conocido, yo nunca he ocultado mi militancia, así como ellos tampoco lo ocultaron nunca, pero yo era parte de la dirección de la Fuerza Juvenil por el Socialismo, que era, digamos, el ala estudiantil del PCD, y ellos eran, cuando eso era FEFLA o FELABEL, cuando ellos eran miembros del FEFLAS, que después se transformó en FELABEL, ¿verdad? Y bueno, y ahí tuvimos un match en unas elecciones que ellos nos ganaron, pero a pesar de todo, y como Papo decía, digamos que no comulgamos directamente, pero la observación que hacía Juan Bosch ahorita, hay que decirle Juan Bosch, no Juan Bosch. Juan Boschito. Juan Boschito. Ollarey. La observación que él hacía es muy atinada. No coincidíamos en términos de partido, pero estratégicamente coincidíamos, porque éramos revolucionarios todos. Podríamos tener nuestras diferencias de enfoque. Hay que pensar que era la plena época de la Guerra Fría, y no solo de la Guerra Fría, sino de todavía la división del movimiento comunista internacional entre prochinos y prorrusos. Así era que se minimizaba la cosa. Y entonces, yo al pertenecer al PCD, que estaba más alineado a la línea de Moscú, y el MPD, la línea roja del 14 de junio, estaba más alineado a China. Y para que ustedes vean, miren el milagro de China hoy, con la sabiduría y la inteligencia de Deng Xiaoping y el mismo Zhou Enlai y toda esa gente que fue funcionario alto, el mismo Mao, que ya estaba en su decadencia, pero el genio para mí fue Deng Xiaoping, que visualizó lo que debía ser China. Y esto que está haciendo China hoy en día es lo que Deng Xiaoping visualizó. Y China está a las puertas de convertirse en primera potencia mundial.
O sea, hace rato que dejó a Rusia atrás. Lo es, ya. Ya lo es en muchos aspectos. Con decirle a ustedes que si uno averigua en Wall Street quién tiene las acciones y todo eso, la mayoría de acciones importantes están en manos chinas. Y gran parte de la deuda externa de los Estados Unidos es con China. Y por eso tenía Estados Unidos un truño hace unos años, porque China había dejado de evaluar el yuan, que es la moneda, y eso no le convenía a los americanos. Pero fue una hábil maniobra económica de los chinos, pero a los americanos no les gustaba. Y estaban presionando, total, los chinos nunca le hicieron caso. Y bueno, y ese movimiento comunista internacional, que yo les voy a decir, yo, digamos, si se quiere, se puede decir, yo estaba alineado a la línea de Moscú, porque el partido al que yo pertenecía estaba en esa línea, con sus disidencias y todo, pero esa era la línea. Yo nunca, siendo miembro del PSD, yo nunca pude entender esa división del movimiento comunista internacional. Y nunca entendí, por ejemplo, en la UAS, Aristóteles, que es un maestro de eso, y ha hecho mucha vida en la UAS, conoce muy bien de eso. Las discusiones en los pasillos eran una cosa Terrible. Sí, terrible, el pan día nuestro de cada día. Yo nunca quise participar en esas discusiones. Yo me acercaba, me acuerdo siempre del Gordo Oviedo, era una figura emblemática de la línea roja en la UAS, y yo nunca quise participar porque yo decía, pero Dios mío, ¿es desangrándonos que estamos? Pero si él es revolucionario y yo también, andamos buscando el socialismo los dos, ¿por qué nos estamos despedazando y desangrando? Y a veces el combate era más furioso entre izquierdistas que contra derechistas. Eso es correcto. Cierto. Uno de los grandes errores de la izquierda dominicana es eso. Y fíjense que la izquierda hasta el sol de hoy no ha podido nunca tener un diputado ni un senador, contrario a lo que ocurrió en muchísimos países de Europa y de otros continentes. ¿Por qué? Porque en vez de unirnos y formar un solo bloque de todo el que fuera izquierdista, y hubiésemos estado unidos, pero nos perdíamos en pendejadas, y tú eres electorero, tú no eres electorero, tú eres terrorista, y qué sé yo cuánto, y vivíamos insultándonos. Y las cosas, ustedes saben que en determinados momentos, no quiero alejarme mucho del tema, pero entendí necesario hacer esto. Las cosas llegaron a momentos álgidos. Esa famosa guerra entre el Paco Oredo y el MPD fue una guerra lastimosa entre grupos que se decían los dos de izquierda. Y fue una cosa terrible. Sus raíces eran lo mismo. Sus raíces eran lo mismo. Sus orígenes eran lo mismo. Y supuestamente, si sus orígenes eran los mismos, y supuestamente con el mismo fin estratégico. Y desangrarse a niveles de jalar pistola para un compañero. Y denunciar a otros. Y denunciar a otros, de matar. Yo no me yo decía, pero es que yo no me imagino disparando contra un izquierdista. Yo puedo estar enojado, lo que sea, pero no se me ocurriría a mí jalar una pistola, un revólver, para dispararle a un izquierdista. Es que estoy sintiendo que estoy matando a un hermano, y así fue. Y eso nos desangró, y el enemigo frotándose las manos. ¿Entiendes? Y la izquierda nunca pudo levantar cabeza y constituir algo monolítico, Algo serio, sólido, como fue la izquierda en Europa. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Italiano surgió como una potencia y fue parte del gobierno, y con senadores y diputados y todo eso. Pero esos mismos eran los partisanos que combatieron vestidos de civil
para derrocar a Mussolini, el Duce. ¿Me entiendes? Pero el Partido Comunista quedó con un poder enorme. Después lo perdió, pero no fue por torpeza de ellos ni nada, fue porque realmente la Guerra Fría arreció y el imperialismo norteamericano hizo todo lo posible por desmantelar lo que pudiera olerse a socialismo en Italia y se empleó a fondo y logró eso. Pero bueno, eso es una nota al margen. Y quiero continuar diciendo mi profundo agradecimiento por esta invitación. Y cuando me invitaron la primera vez que tuve mi primera intervención, lo hice con mucho gusto, así como el audio que le mandé a Villalona también con mucho gusto, porque yo sentía que yo estaba colaborando con una obra de mi pueblo. Y a Alfonso no le falta razón cuando dice, yo soy un dajabonero de pura cepa. O sea, yo siempre he sentido por ese pueblo. Yo me puedo estar en el más apartado rincón del mundo y yo tengo a Dajabón presente. Y ya ahora no lo hago por motivos de salud y quizás porque uno va madurando, pero yo no me perdí unas fiestas patronales, ¿me entiendes? Ese viaje a Dajabón era para mí como una peregrinación que había que hacer todos los años. Y lo mismo ha sido para todos los que están aquí. Eso era yo. En mis años de estudiante, ir a Dajabón, eso era para mí casi una obligación. Yo quiero decirle que yo nunca tuve unas vacaciones en la UAS que yo no cogiera para Dajabón. Yo me pasaba mis vacaciones en Dajabón. Yo subía a Santo Domingo ya cuando la clase iba a empezar. Pero bueno, vayamos al punto. Los que hayan visto mi anterior intervención, hayan participado, saben que yo hablé de mi infancia escolar y mi infancia ya estudiantil, pero hoy voy a mencionar un par de notas de esa infancia. Yo estudié en el Colegio La Altagracia, es un colegio de religiosas, de las religiosas del apostolado. Ya en el Colegio La Altagracia, estoy hablando de que yo estuve en el Colegio La Altagracia de primero a tercero. En tercero los varones teníamos que salir porque no permitían que los varones siguieran después de tercero. Eso era un prejuicio de las monjas, pero y de la iglesia en general, de no juntar varones y hembras. Y cuando yo llegué a tercero en el Colegio de Altagracia, yo tuve que irme a la escuela primaria José Ramón López a hacer el cuarto y el quinto. Hice el cuarto curso con doña Cayetana, Rina Cayetana Álvarez de Juan, fue mi profesora en cuarto. No sé si alguno de ustedes fue alumno de ella, pero... Sí, yo bueno. Juana Zabaleta. No, yo estoy hablando de Cayetana, Que vivía profesora de la Pimentel, ahí, escuela. la 27 de... Ella vivía en la esquina donde después vivía Rufino, Pepín. Ahí en la esquina, después del doctor Estrella, la casa que mamá de Tony. Ella vivió también al Perfecto. lado de los Pimentel, ahí en la 27 Yo sé de que febrero. Exactamente. Bueno, pues yo hice el cuarto en la escuela y el quinto. Que ahí, cómo no recordar que una de las características del mediodía en quinto, el quinto era por la mañana, el cuarto era de tarde, era esos locrios de trigo De Doña Tibí, que el otro día alguien la mencionó, que ha sido una gloria para los dajaboneros y que todo el que pasó por la escuela pública la va a recordar con muchísimo gusto. Y yo un día de esto, el año pasado, una señora que trabaja en mi casa me preguntó: don José, ¿a usted le gusta el locrio de trigo? Digo,
Eso era uno de mis manjares favoritos En la escuela pública, pero yo lo comía locrio de carne de cerdo y ella me dijo, no, ¿usted lo ha comido de trigo con arenque? Digo, no, nunca he comido locrio de trigo con arenque. Yo lo he comido con carne de cerdo. Y dice, pues yo lo voy a hacer uno de trigo con arenque. Y me lo hizo y yo quedé maravillado. Y yo le decía a ella, mire, este locrio a mí lo que me recuerda es a Doña Tibí. Porque, óigame, nosotros salíamos de la escuela a las 12:30, algo así. Y usted veía que desde las 11:00 ya todo el mundo estaba pensando en la cocina. En salir disparado para ir a coger eso. Bueno, pues ese es un recuerdo muy agradable que yo tengo de mis 2 años en la escuela pública. Entonces, ahí era que estaba el liceo. Ese liceo fue el antiguo Partido Dominicano, que los estudiantes de principios de los 60 lo ocuparon violentamente a la fuerza. El Liceo Viejo de Dajabón, ¿sabe dónde estaba? En la famosa Casa Amarilla, de grata recordación para muchos de ustedes. Por eso que el no vino. Quizás imaginó que yo iba a mencionar la Casa Amarilla. Pero bueno, no voy a entrar en detalle de la Casa Amarilla, pero era la casa de los padres de Críspulo Tatis. Ahí estuvo el liceo en la época de Trujillo. A la caída de Trujillo, los estudiantes de esa época decidieron ir a tomar el Partido Dominicano. Y eso fue un desorden enorme, porque ellos marcharon, ¿Tiene algunos nombres? sí, pues lo voy a mencionar ahora. Marcharon por la Presidenta Enríquez, pasaron frente a la policía, lo cual era una osadía. Y era fuerte, acabando de caer la dictadura, pero era una época en que todavía la policía no sabía ni a quién debía reprimir. O sea, era una época de tal confusión. Y ellos cogieron y se metieron a la fuerza del Partido Dominicano. Invadieron el Partido Dominicano y la gobernación también. Ahí habían vajillas hermosísimas, fina cristalería, cuadros, de todo eso lo rompieron. Todo eso. Yo debo decir que en ese grupo estaba Moisés Blanco Genao, Rafael Evangelista, Fado Evangelista, que era del PCD. Que recordar que Fado cuando estaba en Dajabón era del PCD y llegó a la UAS y era del PCD. Y se vio involucrado en un incidente. El caso de Fadul y Fadul. De Fadul y Fadul. La muerte de Fadul y Fadul con el Pacoredo. Y Pérez Martínez estaba ahí. Macorís estaba ahí, ¿verdad? Sí, era del Pacoredo. Era el Macorís, era en llave, muy en llave. Y eso, en esa lucha desgarradora de la cual yo hablé ahorita. Yo no sé si me estoy extendiendo mucho, pero... No, tranquilo. En esa lucha desgarradora hubo ese enfrentamiento entre el Pacoredo y el PCD. Y bueno, Fado Evangelista fue uno de los protagonistas de ese incidente. Y a tal punto que a él lo expulsaron de la UAS. Fado Evangelista, para terminar la carrera de Derecho, tuvo que irse a la UCE, a la Universidad Central del Este. Mucho después. Muchos años después, porque en la UAS cuando expulsaban, en esa época... No, que no existía la UCE. No existía la UCE, él lo terminó muchos años después, tú tienes razón, porque a él lo expulsaron y una expulsión de la UAS, como eran igual las expulsiones de los liceos, Era válida para todos. era válida para toda la vida y con reconocimiento donde quiera. O sea, usted no podía entrar a ninguna otra universidad que existiera. Así como en un liceo, usted lo botaban del liceo de Dajabón y no lo aceptaban en ningún liceo del país. Eso era una cadena perpetua prácticamente. Bueno, entonces, en ese grupo estaban Fado Evangelista, Moisés Blanco Genao, estaba Rubén Corona bueno. El doctor. No, el doctor es Rudy Corona. Rudy, sí, correcto. Rudyard Corona, Rudy, y Rubén es químico, porque fue profesor mío después en la UAS. Rubén era del PCD. Y Todo lo Corona.
todos los coronas siempre han sido, Sí, fueron todos. del PCD, incluido Rudy. Rudy fue el más clandestino, pero fue todavía siendo médico. Y Fernando el más agresivo. Y Fernando y Freddy los más agresivos. Fernando tiene su propio grupo ahora. Sí. Bueno, no sabía que tenía un grupo. El PRP. Oye, bueno, esa es la fauna guardiana. Bien, entonces, ellos salieron, yo era muy pequeño, pero yo me acuerdo de esa marcha, porque pasaron frente a mi casa. Y yo salí y le pregunté a mamá y a papá, ¿y qué es eso? Y esos son los muchachos del liceo, pues, yo no tenía ni idea de a qué iban. Se armó tremendo desorden en esa conquista del liceo, porque la policía intervino. Y la policía tiró bombas lacrimógenas en ese entonces. Y es famoso, había un sargento que le decían el sargento Figuereo, allá en Dajabón. Debe haber muerto hace años. Su esposa, creo que se llamaba Coca, que era enfermera. Y el desorden fue tan mayúscula que cuando los policías tiraban bombas lacrimógenas, los estudiantes tiraban butacas y muebles, todo lo que encontraban. Y vajilla, todo lo que ellos encontraban allá arriba del Partido Dominicano, lo tiraban para abajo. Y entonces fue muy famoso cuando los policías empezaron a sentir que estaban cayendo cosas de arriba. Figuereo le voceaba a los demás policías. Están tirando, abájense. Y caían cosas de para allá arriba. Todo lo que ellos encontraron, si encontraban una mesa la tiraban para abajo, encontraban una silla la tiraban para abajo. Y fue famoso porque cuando Figuereo le decía a los policías, al suelo, tírense abajo, todos los policías se tiraron al suelo. Y los estudiantes continuaron tirando cosas. Y Figuereo decía, más para abajo, más para abajo. ¿Más para abajo para dónde? Si ya estaban todos planchados del suelo. Y eso fue famosísimo allá en... Para abajo, más para abajo. Sí, el para abajo, más para abajo. Es más, hasta él lo bromeaban después, le decían, Figuereo, más para abajo, y se ponía como el diablo. Pero los mayores que yo, profesores, se van a acordar mucho de esto. Lulú y Ciricio, cuando vean esto, seguro que se van a acordar de esa época. Yo no la viví directamente, pero me acuerdo de las historias y todo eso. Yo ya era un muchacho muy inquieto. Y Todavía cuando eso no estaba Joyito y Peniche. no, todavía, Joyito y Peniche estaban ya en la época De los 70. en los 70 en que ya yo estoy en el liceo. Yo entré en el liceo 68, 69 y entonces en el 69 se produce un hecho también vergonzoso en Dajabón. 69, creo que fue en junio, ¿verdad? Que fue la desaparición de Henry Segarra. Ahí en la esquina de la Beler con Francisco del Rosario Sánchez. A una esquina de mi casa, en la misma esquina de Maricucha y de frente a los padres de Olgo Fernández. ¿Dónde está el hotel ahora? Bueno, en esa esquina, son 4 esquinas, no se sabe. Ese era de Don Fichte. El hotel era de Don Fichte, pero se dice que a él lo apresaron fue frente a Maricucha. Nunca hubo certeza porque nadie quiso decir. Ahí fue que lo montaron el vehículo en la esquina. Pero Él venía de la casa y de donde de Moya. Rafaelito. de Donde Rafaelito. Moy, sí, Él pasó frente a Demetrio, Exacto. hizo la ruta y lo Y atraparon. en la esquina lo agarraron. Hay que decir quién era Henry Segarra. Para Dajabón era un desconocido, pero Henry Segarra era uno de los más altos dirigentes del Movimiento Popular Dominicano. Comité Central. Y Henry Segarra, dentro de esa política que tuvo el MPD, de lo mejor al campo, Henry Segarra vino a parar a El Pino Dajabón, a organizar a los campesinos, que luchaban en demanda de unas tierras que eran de Alfonso Mera. Alfonso Mera
era el padre de doña Cela Mera, de Jorge Blanco, que era la esposa de Jorge Blanco. Alfonso Mera Muñoz y Fondera. Exacto. Bueno, no, Mera Muñoz y Fondera era la compañía de ingenieros que fundaron, que fue una asociación. Pero de él, De lo los, dirigía. sí, pero se asoció con los Mora y los Muñoz y Fondera. Alfonso Mora, Mera, era uno de los más grandes depredadores de esta zona donde estamos en Jarabacoa. Constanza, Jarabacoa, y era dueño de todos los aserraderos que existían en el país. Es la misma línea de la cordillera. Sí, y todas las reservas forestales. La compañía se llamaba Explotación Maderera de Constanza. Ah, bueno. Entonces, esa compañía que explotó, acabó con todos estos bosques por aquí, que fue lo que después Balaguer frenó con la famosa disposición, decreto que cerraba los aserraderos. Sí. Él fue uno de los afectados. Bueno, pues en el Pino, los Mera tenían muchísima tierra. Y esos campesinos del Pino reclamaban esas tierras y se organizaron. Esos campesinos se organizaron también bajo las orientaciones del padre Ramón Dubert Novo, que era un sacerdote jesuita que estuvo en Dajabón. El padre El padre Dubert estuvo en la parroquia y después en el colegio San Ignacio y después se lo llevaron para El Loma de Santiago. Cabrera tuvo también. Ah, también tuvo el Loma de Cabrera. Y cuando él estaba en Loma, fue que él organizó a los campesinos del Pino, porque el Pino pertenecía a Loma de Cabrera, o pertenece, no, yo creo que ya no, pero Pertenece a Dajabón ya. no, como que es un municipio. aparte. Municipio. Entonces, el padre Dubert organizó a esos campesinos para que invadieran a las tierras de Alfonso Mera. Y ahí venía Henry Segarra. El MPD se enteró de que había esa situación ahí, era lógicamente una situación ideal para estimular el fervor revolucionario, y Henry Segarra venía y se metía ahí, y convivía con esos campesinos. Y a veces, o casi siempre que él venía al Pino, bajaba a Dajabón. En Dajabón él tenía vínculo con Rafaelito Beliar, hijo de Taurino. Él murió creo que hace unos años. Sí. Sí, murió. Hijo, en paz descanse, hijo de Taurino. Tuve el honor de conocerlo, o digo, no sé, lo conocí. Yo diría lo mismo, que no sé si el honor o la desgracia, pero yo lo conocí de cerca. Y quiénes más? Y que me perdonen sus familiares, porque Perdón, soy muy amigo de sus familiares. Cadino. El misterio que se ha estado tejiendo frente a la desaparición de Henry, porque solamente se menciona a Rafaelito. Henry tenía vínculo con más personas, Perfecto. mucho más personas. Buena Sin pregunta. embargo, una forma como de proteger familias que tal vez son muy cercanas a nosotros, o que están vivos, siempre se menciona a Rafaelito y hemos crucificado a Rafaelito a sabiendas que había otras personas que se reunían con Henry Segarra Santos y tal vez tuvieron que ver con su desaparición o no tuvieron que ver. Pero es importante saber, seguir ampliando sobre la situación, porque Henry no venía solamente donde Rafaelito. No, porque Yo sé. ahí había un organismo. Era un organismo que había Claro. en Dajabón de más de 5 o 6 personas. Y se reunía. ¿Quién eran los y otros? se reunía donde Demetrio. Mira el tema de Demetrio ahí. Que en el otro encuentro yo di una versión de Demetrio. Sí, no porque es correcto. Que cuando él salió de donde Rafaelito, él no salió por la calle, salió por el patio, cruzando, y salió donde Al lado de Moya, por ahí. Y él iba caminando por la acera contraria a Demetrio. Iba con un pantalón marrón y una camisa blanca, según la esposa de Demetrio. Y le dice la doña Demetrio: mira, Demetrio, qué mal agresivo es Santiago. Santiago era Henry. Mira cómo va y ni mira para acá. Porque Demetrio lo protegía y comía y dormía. Y siguió ahí en la acera hasta hoy. Mira,
Mi padre conocía a Henry Segarra, papá conocía a Henry Segarra. Y en ese grupo que conocía a Henry Segarra estaba Gerardo Vega. Gerardo Vega. Barbero. El barbero Gerardo Vega. Había una persona que había llegado a Dajabón que era familia de los Almontes que vivían frente ahí a Daniel Medina. En la esquina, sí. Se llamaba Pérsido Almonte, le decían el Enllave. Yo conocía en llave. Inclusive se dice que también Fermín era parte, El Sastre. Fermín el Sastre, no quizás parte del organismo, pero era del grupo, porque el Enllave trabajaba con Fermín. Sí. Luego el Enllave se separa de Fermín y se va frente a Divechola y montan una sastrería ahí. Y luego tuvo un problema serio de tipo político con Mojito por un asunto de lucha y algo así. El Enllave está vivo, vive en Puerto Rico. Estamos tratando de localizarlo. Ahí localizaron. Porque el Enllave llegó allá en la época, o vía, directo o indirectamente, en la época de Henry. Yo era un niño, nosotros vivíamos donde Manuel Villanueva tenía la casa. Bueno, casi frente a Dani. Estaba en Melinda frente a Dani. Estaba el cuartico de Fiebre, que era el zapatero. Luego estaba el cuartico de nosotros. Luego estaba Negra, mi hermano, con Gerardo Vega. Y luego el otro lado estaba Nova, Juan Nova. Ah, no. Entonces, ese grupo, incluyendo a Pichile, ¿ustedes recuerdan a Pichile? El que trabajaba con Popo. Correcto, que era guitarrista y era barbero. Se dice que ese grupo y otras personas más que no voy a mencionar tenían vínculos con Henry Segarra. Ahora, ¿por qué yo digo estas cosas? Porque solamente se ha tratado de crucificar. Había una persona apellido Medina también, apellido Medina, una persona muy democrática, porque a Henry lo acogía las personas, no necesariamente tenían que ser el MPD. Sí, eso es verdad. Porque en el Estaba pasado, donde Demetrio era del PRD. perdimos y No, Demetrio no era del MPD. porque en el pasado, el que era PRDista era comunista o era izquierdista, Claro. con esa característica. Por eso yo conoció a mi papá, Henry, y mi hermana. Carino, en esa misma línea. Yo he ido a Che y habla con mucha propiedad de ese tema de, incluso vivía Naro, que tiene muchos datos. Y Che llegó a participar en reuniones con Henry Segarra. eso En que, ese grupo es okay. Che, que habla ¿era del Pablo. PCD Era del PCD. o era del MPD? No, Che era del PCD. ¿Y por qué participaba en esa reunión con Henry? Lo que pasa es que yo no sé si es que hubo una política de acercamiento en ese momento, sobre todo en Dajabón. Por el tema de la tierra, que coincidía el PCD Sí, y el MPD. con la tierra. Y Demetrio fue el puente. Demetrio tenía muy buenas relaciones con nosotros, sobre todo a través de Che. O sea, ¿se acuerdan que la abuela de Che, Joaquina, vivía al lado de Demetrio? Sí. Y Demetrio me contaba, ya yo estaba en el PCD, Che me contaba a mí de que él se reunía con una persona que venía de la capital, nunca me dijo el nombre, yo nunca supe el nombre. Creo que me dijo el seudónimo. Santiago. Él se llama Santiago, porque yo no conocía, yo no había ido a la capital, yo no conocía a nadie de la dirigencia. Yo nada más conocía a dirigentes del PCD, porque cuando iba a mis reuniones a Santiago yo llegué a conocer dirigentes del PCD, pero yo no conocía personalmente, que no fuera por la prensa, a ningún dirigente del MPD. Y él, Che, me acuerdo que Che era empleado del Pero comercio de mi Moisés padre. estaba ahí, ¿Estaba dónde? en el MPD. Sí, claro, me conocía a Moisés, lógicamente. Moisés era de Dajabón, es de Dajabón, o era, porque él murió. Y Che siempre me decía que venía un señor de Santo Domingo y se reunía con ellos, y que era un revolucionario, que era del MPD, y que se reunían donde Demetrio. Y Che me contaba cada vez que se reunían, porque ya yo era del PCD, me decía, nos reunimos con el señor, vino el señor, pero yo nunca supe ni asocié a Henry Segarra. Yo tras la desaparición de Henry Segarra,
fue que yo empecé a atar cabos, porque el mismo Che me ayudó, me aclaró que ese que había desaparecido era Génesis Segarra. Era el tal Santiago. Digo, ok. Pero hay que hacer un cotejo con relación a lo que está planteando Nelson, con relación a que él no entiende por qué. Lo que pasa es que, recuérdense que tocamos algunos temas en las intervenciones anteriores, que decíamos de que muchas veces esos dirigentes como el Che, por decir un nombre, ¿no? O los Santana de la Fe, que eran bastante fogosos, que vivían ahí en Los Cocos, al lado del Cristo, eran muy fogosos, eran muchas veces simpatizantes de un partido que era el que estaba a la mano. Sin embargo, ellos tenían una efervescencia revolucionaria que no tenían que ver, ellos el que venía y le planteaba cuestiones un poco subversivas o contra el sistema, contra el balaguerato. Ellos se reunían porque no tenían una vida orgánica comprometida como posteriormente la estuvo Cadino y la tuvimos nosotros. Como yo planteaba al inicio, que nosotros no éramos coincidentes en los asuntos ideológicos, pero en la dirección de la lucha éramos coincidentes, que tú lo aclaraste muy atinadamente, pero también dije que nosotros éramos admiradores de Cadino, que era del PSD, y nosotros como medianos lo seguíamos desde el punto de vista militante, porque fue uno de los primeros dirigentes que hizo vida orgánica, porque en principio no se hacía vida orgánica, tú eras revolucionario. Por ejemplo, no sé si cuando mencionan a Tito el Cojo, en el grupo de Cadino, ahí estaba mi hermana, Socorro Bolós. Sí, Socorro Bolós era de ese grupo, y en mi casa, siendo mi padre revolucionario, compadre de Ángel Miolán, se reunían con esa gente, permitían, por ejemplo, que la bandera se bordara en mi casa, porque era en Barrio Sur, habían 3 o 4 casas en Barrio Sur, era en el monte, y ahí se bordaba la bandera, donde Tito el Cojo, que no era nada fácil, hacía guardia para que la muchacha en la que participaba, en Mérida Bejarán, y una muchacha que yo no recuerdo su nombre, que no sé si era hija de Rolando Fonder, que después murió muy débil ahí, siempre estaba sentada en la galería de Rolando Fonder. Mari se llamaba. Mari, claro. Mari se llamaba. Esa muchacha era compañera de ese grupo y iban a mi casa a volar la bandera americana para quemarla los 28 de abril. De ese grupo Cadino era que era Aníbal. No. La hermana de Fremén. Ani, el grupo de Santiago coexistió en esa época en el sentido de que ella era profesora en el Colegio de Altagracia, Sí. pero no era. Bien, entonces yo voy a retornar a esos años en el liceo. Les conté la anécdota de cuando los estudiantes conquistaron el liceo. Bueno, yo entro al liceo en el 68 y en ese primer año fundamos la Asociación de Estudiantes Secundarios Dajaboneros. 1968. AESDA eran las siglas de la asociación. En esa directiva estaba, Viloso me acompañó en esa directiva, yo estaba en la directiva, estaba Viloso, y había otro grupo, yo no me acuerdo ahora, había un muchacho de Loma Carrera, se llama Félix, que después se hizo químico, también estaba en esa directiva. Y fundamos la Asociación de Estudiantes Secundarios. Y yo no sé, por obra y gracia yo me convertí en el líder de los estudiantes secundarios. Porque cada vez que había una actividad, y eso sí pasaba mucho en los liceos, 28 de abril, 24 de abril, 25 de noviembre, todas esas eran fechas
para hacer protestas. Y cada vez que había un crimen, un asesinato, que eso estremecía el país entero. Y había un noticiero en Santiago que se llamaba La Situación Mundial. Ramón de Luna. Ramón de Luna y Minucha, su esposa. Minucha. Ese era el noticiero más caliente que había, y si se quiere hasta agitador, porque en el Bastante agitador. en el lenguaje conservador era un agitador de la época. Había que, señores, a uno le enervaba la sangre cuando arrancaba La Situación Mundial. Un noticiero a las 12. Pero eso era un toque de queda en todos los hogares de Dajabón, todo el mundo con La Situación Mundial. ¿Por qué? Porque ellos daban ahí todas las En la noticias, región sobre todo la región. Ellos daban noticias nacionales, pero eran un noticiero muy regional. Porque Minucha, la esposa de Ramón de Luna, Ajá. es hermana, o era hermana, Debe haber muerto. era hermana de la mamá de los hijos de Michi Grullón. O sea, Sí. doña Elsa Había un vínculo ahí, sí. eran hermanas. Sí, es verdad. Tienes razón, yo me acuerdo. Y por eso ellos Sí. de vez en cuando iban allá a Dajabón. A Dajabón, sí. Sí, cuando Michi vivía allá con su familia. Pero el locutor no se llamaba Ramón de Luna. Sí, Ramón de Luna. y Minucha era. Pero Ramón de Luna era su esposo. ¿Eh? Ramón de Luna está Ramón de vivo. Luna y Minucha. No, yo creo que murió. Ramón de Luna. No, está bien. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Está vivo. Uno de los dos era. Bueno, Oye, sí uno de había los un dos- vínculo, porque recuerda que ella se llamaba Oye, Elsa Luna de Grullón, la gobernadora, la mamá de Chuchu. Sí. y cosas. Ah, pues entonces era de. Ramón. Es que el vínculo De era Ramón- con Ramón. Ramón de Luna. Ramón de Minucha. Luna Ramón. era, creo que hermano de doña Elsa. Así sí. Ese es el vínculo, Exacto. no Minucha. Sí, sí. Bien, entonces yo coincido con la observación que hizo Papo, y él tiene razón. Ciertamente, Cargarle el dado como se lo hemos cargado. no, yo voy a ese punto ahora, a donde tú vas, Lili. ¿Qué es lo que yo, o sea, en lugar de nosotros echarle tanta la culpa a un dajabonero como Rafaelito Beliar, yo creo que eso fue más la voluntad y la decisión del sistema de inteligencia. Encabezado por Almonte Mayer, que era coronel, ¿Ve? Eso es lo que yo... y el Por eso sargento yo nunca he dicho... Estrella, que era su... Cadino. Yo nunca le atribuí culpa a Rafaelito. Tú- a pesar o de sea, que todo es eso- para ser Rafaelito. justo. Digo, Eh, Rafaelito, no, Cádiz no. Déjame contextualizar el tema. Pongámoslo en contexto. Lelín, oye esto, mira. Si asumimos ese discurso, la inteligencia actuó para todos los revolucionarios. Si vamos a eso, entonces nadie fue culpable. ¿Qué es lo que pasa? Fue un plan No, general. no es que se le carga, y no estoy de acuerdo con Pavo, que no ha cogido, que le hemos cargado el dado a Rafaelito. No. Lo que pasa que nadie conoce otros responsables. Y si tú no conoces otros responsables, ¿cómo tú lo vas a condenar? La gente conoce, y que fue quien lo mandó a buscar, porque Henry Segarra no venía para Dajabón, y fue Rafaelito que lo mandó a buscar para entregarlo. Entonces, ese es el tema. Pero, Espérate. pero Nelson, El responsable es que del no podemos- MPD. Es que, oye, nosotros no tenemos la certeza de que, tal como tú narraste ahorita, que Henry Segarra salió por el patio frente a Joaquina, la mamá, la abuela de Che, cerca y frente a donde vivía Demetrio. No, Él yo- iba solo. Y en la calle iba. Y- Un poco más para abajo. Pero que él iba solo. Por la Sánchez. Sí. Por la Sánchez, subió Sí. para allá. para Ellos acá. siempre andaban solos. Pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, yo no estoy defendiendo a nadie, yo solamente estoy analizando que no podemos tampoco ser tan puntualizadores de acusar a Rafaelito de Te que lo- traicionó. te lo voy a poner de otra como manera. eso fue, pero atiende. Es que eso fue lo que nos dijeron cuando chiquitos. Que Rafaelito Es que traicionó. Rafaelito nunca habló en vida tampoco. nadie No se defendió. Eso, No, tampoco nunca se se desapareció defendió. y le dieron una vida. Mira, déjame decirte una cosa. Hubo un momento, te lo voy a presentar de otra forma, más gráfica, más didáctica. Hubo un momento que el jefe del MPD en Dajabón era Papo Cabrera. Ese era el jefe de nosotros. Sí,
en la gestión de Papo Cabrera, vamos a decir de gestión, venía bajo su responsabilidad. Venía alguien que Papo tenía que recibirlo. Papo tenía que dar una explicación y era el responsable. Si mataban a una gente, por ejemplo, Fernandito, que es el vocero del MPD ahora, que era de Esperanza, Avenida Jabón, donde nosotros, si nosotros no lo protegíamos y lo entregábamos, nosotros somos los responsables. Entonces, Rafaelito, te reitero, cuando se pierde una gente se construye un relato, se construyó entre la familia, la gente de Dajabón y el MPD, construyeron un relato completo. Pero en base a suposiciones. No. Sí. Suposiciones no, concreto. Es que no está la certeza. Está la certeza de que No, esos son. el jefe del MPD era Rafaelito y lo mandó a buscar. Pero está bien, pero No se ha por dicho derecho- que Rafaelito era el jefe del MPD, ¿no? Sí. Oye, No es primera vez que lo oye, vos. Hay Nosotros como tenemos, oye, de manera desapasionada, analizando los No, pues esto es historia, esto no es Sí, sí. pasión. Pero entiende. Nosotros, tú acabas de decir que él salió por el patio de la casa de Taurino Beliar, que era donde vivía Y pasó Rafaelito, frente a Demetrio. y pasó frente a Demetrio. Eso significa que tú cargarle el dado a partir de ese evento, tú no tienes la prueba. Por más jefe que sea del MPD en ese momento, tú no puedes decir. Pero está bien, pero él no se defendió. Pero O sea, el hecho de que no se haya defendido no Lilín, significa que él es culpable. Lilín. Oh. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que él debió recibirlo en la casa. Cuando Henry llega a la casa de Rafaelito, No estaba. Rafaelito no estaba. Imagínate. Lo entregó. Oye, otro hecho que tú has dicho. Perdón, Si Lilín. Rafaelito aún Lilín. no es. Pero escúchame, para aclarar esto. Si Rafaelito ni siquiera estaba ahí, ¿cómo sabemos que fue Rafaelito que lo invitó? ¿Cómo sabemos que Lo eso- estableció ¿Cómo el es ese MPD. Estamos entrando en... Oh, Estamos entrando en un detalle. Vamos a esperar Sí. la disertación de Cadillo. Sí, yo voy a... Hemos entrado en un diálogo muy personal sobre un tema que lo discutimos, se aclaró en el encuentro pasado. El Este video video. original, sí, este tema. El video original está ahí. Don Eli, usted me lo Se, borró. se tocó, pero no se concluyó. No. Han salido nuevos elementos. La amiga lo dijo muy claramente, eso es el relato completo. Yo edité el video por una sugerencia tuya, Juan Andrés Cabrera. Don Elio ahorita borró el video original, debe estar ahí en el archivo. Vamos a esperar que Cadino continúe, porque Sí. ha habido mucha interrupción de parte de Papo, de Nelson y de Lilín cuando Esos Cadino minutos debe se lo terminar. carga a ellos, ¿eh? Y de ese punto de la discusión, sin precisar que muchas veces pasa eso, que se le carga el dado a alguien por comisión o por omisión. Juan Andrés señala que él no se defendió nunca. Eso también es una verdad. La gente parte a partir... Suena feo en ti eso. Juan Andrés. Suena feo en mí. Papo Yo lo Chefla. reconozco. Pero ahorita me corrigió por ¿Quién es Papo teléfono. Chefla? ¿Quién es Papo Chefla? Yo dije, ¿Y quién entiende este hombre? ¿Quién lo entiende? ¿Tú ves qué? Este anfitrión. Entonces yo dije, bueno, déjame cuidarme y tener cuidado con su nombre. Bueno, pero muchas veces pasa eso con los hechos históricos. Y tardan décadas y a veces hasta siglos por aclararse. Y bueno, nunca se sabe la verdad, ciencia cierta, porque para saber la verdad hay que haber estado ahí. Y no siempre todo el mundo ha estado ahí. Hay algo de razón en eso que decía Juan Bosch. Por ejemplo, yo era el responsable del PCD en Dajabón después de Che. Y los compañeros que venían de Santiago a reunirse con nosotros, era mi casa que llegaban. Sí. Y en eso Juan Bosch tiene razón. Si a uno de esos jóvenes que venían a mi casa le pasaba algo, a quien el PCD le iba a pedir cuenta era a mí. Bernardino Contreras. Porque ellos salían de Santiago y yo sabía el día que venían y yo sabía a qué hora ellos llegaban. Y llegó un momento en que teníamos hasta un chofer que después resultó ser un traidor. Sí. Román por un lado y Juan Acosta. Costa. De Vic.
estamos quizás mencionando nombres, quizás no debemos. Que no se debe, hay que editar eso. Editen esa parte. Por la familia. Sí, por la familia está viva, Sí. la familia que No, uno claro. respeta y quiere. Pero es la historia, es la historia. Pero ese personaje, que yo le hubiera dicho así mejor, un personaje, y no hubiera dicho el nombre, y cometí el error de mencionar el nombre. Ese personaje era quien nos traía la literatura a Dajabón. Y tan pronto llegaba con la literatura al colmado de mi papá, que era donde Che trabajaba, y le entregaba el paquete a Che, a veces delante de todo el mundo, un paquete que le traía ese chofer. ¿Quién iba a sospechar? Al que eso? Gaunabo. A veces, muchas veces lo recibió el propio papá. Y papá se lo daba a Che. Papá nunca abrió ni nada. Y resulta que él traía los materiales y cogía para el Montemayor. El Montemayor era el coronel del ejército. Pero más que un coronel del ejército, era un jefe político. Era un activista político, Un activista político de toda esa zona. descendiente de activistas Y políticos. el crimen de Henry Segarra, Hijo de Isabel Mayer. hijo de Isabel Mayer, que fue Maipiola de Trujillo, y la una primera. figura. Él fue hijo de Pero Isabel. Isabel Mayer, la que vivía frente a Jato ahí. Lili. Oiga, Doña Isabel. Lili. Isabel Lili. Mayer, Ah, la de Él Montecristo. fue hijo de Isabel. Isabel Había Mayer. una Isabel que vivía frente a Jato. No, No. no. Hay una notica al margen. ahí. Una Isabel trujillita Mayer, nacional. Isabel Mayer, que era la madre de Demetrio Almonte Mayer, era compañera de Ercilia Pepín Sí. en un grupo de mujeres antitrujillistas Originalmente. que se disfrazaban o eran intelectuales, pero se disfrazaban en un círculo literario, y esa Isabel Mayer fue conquistada por Trujillo, luego le hizo gobernadora, senadora de Montecristi, y Le dio muchísimas prebendas. después sucedió lo que sucedió con Ercilia Pepín. Bueno, pues retornando a eso, yo quería, en honor digamos, a la memoria histórica, decir que muchas veces nos pasa eso, decir que alguien traicionó y que alguien entregó a fulano, y a veces no tenemos la evidencia. El abogado habló ahorita de eso, es verdad, no tenemos la evidencia como para decir. Claro. Todos nosotros sabemos que Henry Segarra desapareció en Dajabón, pero ninguno de nosotros puede decir, a Henry Segarra lo fusilaron, suponemos que está muerto, pensamos que otro destino no tuvo, pero nadie vio cuando estaban fusilando a Henry Segarra, ni para dónde lo llevaron, ni dónde tiraron su cadáver. Son Nadie. especulaciones lo que Uno especula y construye historia Un relato. y hace un constructo en base a una serie de datos sueltos y la gente empieza a hilarlos. Y eso es lo que pasó con esa historia. Rafaelito era el jefe del MPD. Es verdad lo que Papo apuntaba ahorita. Henry Segarra llegaba a Dajabón y se reunía con todo el que fuera PRDista, más o menos Progresista. de progresista. Y por eso invitaban a Che, a un Che siendo del PCD, lo invitaban a esas reuniones, pero Che y Demetrio eran muy amigos. Y el Che participaba en esas reuniones, pero no solo eso. Gerardo Vega, por ejemplo, era un revolucionario muy conocido. Y déjenme decirle que alguien lo mencionó, no sé si fue Papo Che fue lo dijo ahorita. Ser PRDista y ser comunista Era lo y mismo. ser revolucionario, eso era la misma cosa. A Demetrio y a Rica lo tenían en el mismo saco. Adiós, pero cada vez Rica. que había cualquier lío, se lo llevaban. Federico Rica. Rica sabe de eso. Exacto. Bueno, entonces, dejemos eso ahí. Es cierto que a veces en la historia los pueblos cometen esos errores de juzgar, a veces injustamente, otras veces justamente, a personajes, pero hay que reconocer que no siempre se tienen todos los elementos a mano. Pero el
decir popular, se tejen las historias y la gente le encuentra el hilo de cómo unir una cosa con la otra. Lo que sí yo estoy de acuerdo, y ahí Juan Bosch lo señalaba, es que Henry Segarra fue víctima de la inteligencia nacional del balaguerismo. Porque hay una cosa que los dirigentes de izquierda quizás nunca supieron, y si lo supieron no lo tuvieron muy en cuenta. Y es que desde que salían de la capital, para cualquier pueblo eran seguidos. Claro. Sí. Y pasaban por Villa Altagracia y había un reporte. Pasaban por La Vega, donde eso se pasaba por dentro de La Vega, y había un reporte. Pasaban por Santiago. Quiere decir que esas personas estaban monitoreados. Y eso que no había celulares ni nada de eso, pero estaban monitoreados. Cuando un dirigente de eso venía a llegar a Dajabón, hace rato que lo estaban esperando. Y entonces Henry Segarra llegó un momento en que ya lo identificaron y sabían quién era. Y los únicos que lo conocían por Santiago eran los que se reunían con él. Pero Almonte Mayer sí sabía que ese era Henry Segarra. Claro. Porque él tenía las instrucciones de que ese era Henry Segarra que llegaba ahí. Y que ese era máximo dirigente del MPD. Eso estaba claro. Y que eso lo manejaba el ejército. Exacto. Ni siquiera la policía. Exacto. El ejército. El G2 en ese entonces. Entonces, era una maquinaria de muerte y de terror que tenía Balaguer. Y hoy en día se cuentan en miles de muertos de esos 12 años. Algún día tendrá que haber aquí una comisión de la verdad que se encargue de investigar esos 12 Un años. juicio histórico, un juicio histórico. Sí, caramba, que pueda y que un gobierno acceda a abrir los archivos del Palacio y de la policía y del ejército para que se vea todo eso. Era un régimen de terror. Ustedes a veces escuchan hablar de todas las cosas que pasaban cuando Trujillo y uno se queda maravillado de los carritos del CIN persiguiendo a la gente o pasando frente a la gente. Señores, cuando el gobierno de Balaguer, las cosas no eran muy diferentes. Eran implacables. Eran Más implacables. sofisticada. Es más sofisticada, es verdad, Pero seguían existiendo la perrera. pero seguía existiendo la perrera y el Calié, que era el tipo que vestido de civil, te espiaba todos los movimientos. No, y las instituciones estaban permeadas. Exacto. Estaban permeadas. Y la policía era un organismo político. La mayoría de nosotros estuvo fichados en la policía. El servicio secreto de la policía era un servicio político. Entonces, Henry Segarra llegaba a Dajabón y ya se sabía. Lo mismo le pasaba a Moisés Blanco Genao. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar, pero Moisés Blanco Genao llegaba a Dajabón en la noche a su casa, que estaba a la entrada viniendo por Santiago Rodríguez. La casa de los blancos queda en la Juan Pablo Duarte. ¿Eso era antes o después de haber salido de la cárcel? No, antes de caer preso. Okay. Cuando Moisés iba a Dajabón. Moisés retornaba a Dajabón y en cierta medida tenía responsabilidad con Dajabón. Pero política. Sí. Lo que pasa es que nunca se llegó a nuclear un grupo así, tan compacto como lo fue ya en los tiempos de ustedes del MPD o míos del PCD. Entonces Moisés Blanco llegaba a Dajabón y a la media hora estaba preso, o si no estaba preso tenía que salir huyendo Salí por los corriendo patios por atrás. y lo tenían que ir a rescatar por la calle donde vive Nena, En la Fernando Valerio. en la Fernando Valerio, de patio en patio por ahí, del patio de los blancos, salir a la Fernando Valerio. No había alambre, no había alambre. Cadino, ¿y Esteban Díaz Jaque? ¿Tuvo vivencia? en la Esteban Díaz Jaques no tuvo. Yo recuerdo de Esteban Díaz Jaques, allá en Dajabón muy poco. Yo tengo muy poca vivencia de Esteban Díaz Jaques en Dajabón. Y el mismo Moisés no tuvo tanta El mismo vida orgánica Moisés, ya lo que tampoco. pasa es que Moisés Blanco a mí me comparan mucho con Moisés Blanco porque
Moisés Blanco en su época hizo lo que yo hice en el liceo. Sí, eso sí. O sea, Moisés Blanco se convirtió en el líder de los estudiantes de secundaria Eso es correcto. de Dajabón. Y el profesor Ciricio puede hablar con mucha propiedad, porque el profesor Ciricio me comparaba y me compara todavía siempre con Moisés Blanco Genao. Porque Moisés Blanco y yo somos los dos únicos estudiantes que rompimos un récord, que fue sacarle un 100 en español a Ciricio. Y Ciricio lo recuerda y lo dice. Los únicos dos estudiantes que me sacaron 100 en español en mi vida de profesor fueron Moisés Blanco Genao y Cadino Contreras. Y yo me acuerdo de muy agrado porque yo admiraba mucho a Moisés Blanco. Y Moisés Blanco fue en su momento, en los años 60, lo que yo fui a principios de los años 70 y finales de los 60, en el liceo. Entonces, pero Moisés Blanco, volviendo a la persecución, llegaba a Dajabón y a la media hora tenía que salir huyendo. Porque lo mismo le pasaba a Fabo Evangelista. También. Fabo Evangelista llegaba a Dajabón y a la media hora tenía que salir huyendo. Tenía papá que sacarlo. Recuérdense, quizás ustedes no lo saben, pero la mamá de Fabo Evangelista era comadre de mi papá y de mi mamá por mí. Ella era mi madrina. Y papá era el dueño del comercio donde Fina trabajaba. Y eso era cada rato, cada vez que Fabo iba a Dajabón, a cada rato iba Fina, o si no iba Carmen, la hermana, a donde papá, para que papá sacara a Fabo Evangelista de Dajabón. Y papá iba, tú sabes, En la camioneta. en la camioneta. Y papá, tú sabes que papá en esa época era una autoridad, un personaje. Claro. El comercio más fuerte y más grande que había en Dajabón, papá era una autoridad en Dajabón. Y papá sacó varias veces a Fabo Evangelista de Dajabón, en esas circunstancias. Entonces eso para que tengamos claro, y fue buena la precisión, Que era el sistema. que era el sistema, que Henry instaurado. Segarra fue víctima de ese sistema de espionaje, monitoreo y seguimiento que sufrieron todos los dirigentes de izquierda. Y es lo mismo que pasó con la Amin Abel, con la complicidad de algunos ex compañeros. Es cierto, eso pudo haber pasado. Lo tuvo el MPD, lo tuvimos nosotros en el PCD, todo el mundo tuvo eso. Porque los izquierdistas muchas veces fuimos ingenuos y creíamos que Muchas veces nosotros no, la mayoría. éramos los papaupas de la matica y que nosotros éramos los únicos que sabíamos. Y eso nos llevaba a subestimar al enemigo. Y el enemigo muchas veces era tan inteligente, más inteligente que nosotros. Y nosotros queríamos que nos la estábamos comiendo, que nos estábamos burlando del enemigo. Y exacto, y el enemigo riéndose con la muela de atrás de nosotros. Sentado esperando. Sentado esperando. Entonces, todo ese sistema funcionaba. Y esos años 60, finales de los años 60, fueron la época del terror, sobre todo el 69, fue el año más hasta el 73 fueron los años más sangrientos. Y en ese marco es que entra Henry Segarra. Todo Y ese sistema es el que explica por qué Amin Abel llega a su casa ahí en Villajuana, en la Francisco Enríquez y Carvajal, por ahí. Yo viví un tiempo por ahí en la José de Jesús Ravelo. Y a Amin Abel lo atrapan en su casa. Y era un perseguido. Sí. Y él estaba consciente de lo que perseguían. En cierta medida un atrevimiento de él. Exacto. Pero uno se pregunta, ¿y cómo es que lo agarraron en su casa? ¿Cómo sabían que él estaba ahí? Porque nos tenían vigilados a todos. Sí. Y uno era que ingenuamente, eso es una ingenuidad de mí, uno ingenuamente creía que eso, pero las casas de los familiares estaban todos cogidos. Y uno se creía que uno se iba a esconder donde el familiar tal, y hacía rato que las autoridades sabían
que esa persona era prima tuya o tía tuya y la tenían vigilada. Que ahí va tú a caer. Y ahí va tú a caer, entonces sabía, y eso le pasó a mí, y eso le pasó a la mayoría de dirigentes de izquierda, sobre todo a los que fueron asesinados. Muchos de ellos fueron asesinados en sus casas. La policía se aparecía y los ejecutaban ahí mismo o caían presos. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo es que cayó preso en su casa? Y como si andaba huyendo, de repente aparece en su casa. ¿Qué buscaba en su casa? Uno no se explicaba muchas veces eso. Pero uno ahora viéndolo retrospectivamente, es que nosotros pensábamos que nos la estábamos comiendo. Y en esa ingenuidad cayó toda la dirigencia del MPD y toda la dirigencia del PCD y de todos los... Escúchame, Cadino, lo que pasa es que llegó un momento en que tanto el MPD como el PCD no creía que Balaguer podía llegar a tanto. al extremo de exterminar esa generación de revolucionarios, concluida al final con la muerte de Camaño, que él dijo que ninguna cárcel soportaba un hombre como Camaño. O sea, ahí estriba el asunto. No era que era muy ingenuo, sino que llega un momento en que tú pensabas, ven acá, pero me podrán agarrar, me podrán dar una golpiza, pero no me van a matar. Y la orden del sistema, la orden del imperialismo, porque el imperialismo era tan inteligente que te agarraban preso y te ofrecían de una vez una visa, residencia, apartamento y doctor en Estados Unidos. Muchísimos dirigentes de San Porque Francisco no lo hicieron, Macorís, a mí me lo hicieron. que después y creo que regresaron con Rafaelito pasó lo mismo, ¿no? que fueron así. Entonces, lo que pasa es que nosotros confiamos en que la dictadura de Trujillo había sepultado y la revolución de abril había dado una lección al sistema. Pero Balaguer, al verse ido y regresar, regresó con las garras afiladas del trujillato. No, y que ese esquema lo estaban aplicando en América Latina completa. Correcto. En Uruguay fue exactamente el mismo esquema aquí. Exactamente el mismo esquema. Y en Venezuela. Miren, aquí... Pero ya al final, ya escúchenme, con respecto al tema de Henry Segarra, solo quiero quedarme esta noche con lo siguiente. Fue un comité central que mandaron a Dajabón, no fue un cualquiera. Claro. Él no iba a coger una guagua así a la loca. No, claro que no. Fue un comité central. Miren, señores, las dirigencias de izquierda custodiaban a sus dirigentes. Yo se lo digo porque yo muchas veces llegaban dirigentes del PCD a mi casa, pero más atrás yo veía pasar a un compañero que yo conocía, que era del PCD de Santiago. Lo que lograba conocer. Lo que yo lograba conocer. Siempre mandan uno que tú no conoces. Que era el PCD de Santiago, y luego yo lo veía pasar por el frente de mi casa. ¿Qué estaba haciendo? Vigilando qué pasaba con el compañero. Y a veces era una persona que uno ni sospechaba, podía ser una mujer, que uno ni pensara. Y esa persona venía y estaba vigilando a esa persona. O había un custodio y todo eso. Pero se cometieron muchos errores. Y uno tiene... Y algo que decía Cadino ahorita, y es que la ingenuidad es real. En ese momento, nosotros veíamos, por ejemplo, creíamos que, dijiste tú mismo, nos lo estábamos comiendo, ¿sí? En los pueblos en ese tiempo, llegaba una persona y de una vez todo el mundo sabía que esa persona no era de ahí. Ahora llegamos 5, 6, 7 a tu pueblo y nadie sabe quién le importa. Pero tenía la otra cosa, y es que Balaguer tenía sus gente, y la gente que todavía eran ciegos, que entendían que un comunista era lo peor del mundo, y ellos mismos se encargaban. Tu vecino, que era balaguerista, decía, no, pero ahí está el comunista de fulano, ahí está esto. Y ya ese era un asunto que tú estabas descubierto inmediatamente, y comprometías tú indirectamente
a tu familiar o a donde tú quisieras llegar, porque estaba recibiendo un comunismo. Así mismo era. Entonces, se cometieron muchos errores. La izquierda cometió muchos errores a ese respecto y minimizó al enemigo. Y un detalle que posiblemente ustedes, si se han puesto a estudiar un poco la tiranía de Trujillo retrospectivamente, pero ¿quiénes eran los jefes militares cuando Balaguer? Eran militares trujillistas. Los mismos. ¿Quiénes eran sus principales funcionarios? Eran trujillistas. Los hijos de los trujillistas. Los hijos de los generales trujillistas. ¿Quiénes fueron los generales? Claro. ¿Quiénes fueron los funcionarios civiles que hoy en día todavía, la mayoría de todavía, calles del Distrito Nacional Son de trujillistas. son de todos esos trujillistas, de la 27 con Chucho y para arriba? Todo eso es trujillismo puro. Pero aún todavía, Cadino, aún todavía, en la Fuerzas Armadas Dominicanas existe. De ese punto de la discusión, sin precisar que muchas veces pasa eso, que se le carga el dado a alguien por comisión o por omisión. Juan Andrés señala que él no se defendió nunca. Eso también es una verdad. La gente parte a partir... Suena feo en ti eso. Juan Andrés. Suena feo en mí. Yo lo reconozco. Pero ahorita me corrigió. ¿Quién es Papo Chefo? ¿Quién es Papo Chefo? Yo dije, ¿Y quién entiende este hombre? ¿Quién lo entiende? ¿Tú ves qué? Este anfitrión. Entonces yo dije, bueno, déjame cuidarme y tener cuidado con su nombre. Bueno, pero muchas veces pasa eso con los hechos históricos. Y tardan décadas y a veces hasta siglos por aclararse. Y bueno, nunca se sabe la verdad ciencia cierta, porque para saber la verdad hay que haber estado ahí. Y no siempre todo el mundo ha estado ahí. Hay algo de razón en eso que decía Juan Bosch. Por ejemplo, yo era el responsable del PCD en Dajabón después de Che. Y los compañeros que venían de Santiago a reunirse con nosotros, era mi casa que llegaban. Sí. Y en eso Juan Bosch tiene razón. Si a uno de esos jóvenes que venían a mi casa le pasaba algo, a quien el PCD le iba a pedir cuenta era a mí. Bernardino Contreras. Porque ellos salían de Santiago y yo sabía el día que venían y yo sabía a qué hora ellos llegaban. Y llegó un momento en que teníamos hasta un chofer que después resultó ser un traidor. Sí. Román por un lado y Juan Acosta. Estamos quizás mencionando nombres, quizás no debemos. Que no se debe, hay que editar eso. Editen esa parte. Por la familia. Sí, por la familia está viva, la familia que uno claro. respeta y quiere. Pero es la historia. Pero ese personaje, yo le hubiera dicho así mejor, un personaje, y no hubiera dicho el nombre, cometí el error de mencionar el nombre. Ese personaje era quien nos traía la literatura a Dajabón. Y tan pronto llegaba con la literatura al colmado de mi papá, que era donde Che trabajaba, y le entregaba el paquete a Che, a veces delante de todo el mundo, un paquete que le traía ese chofer. ¿Quién iba a sospechar? A veces, muchas veces lo recibió el propio papá. Y papá se lo daba a Che. Papá nunca abrió ni nada. Y resulta que él traía los materiales y cogía para el Montemayor. El Montemayor era el coronel del ejército. Pero más que un coronel del ejército, era un jefe político. Era un activista político. Un activista político de toda esa zona. Descendiente de activistas Y políticos. el crimen de Henry Segarra, Hijo de Isabel Mayer. hijo de Isabel Mayer, que fue Maipiola de Trujillo, y la una primera- figura... Él fue hijo de Pero Isabel. Isabel Mayer, la que vivía frente a Jato ahí. Lili. Doña Isabel. Lili. Isabel Lili. Mayer, Ah, la de Él Montecristo. fue hijo de Isabel. Isabel Que había Mayer. una Isabel que vivía frente a Jato.
No, No. Hay una notica al margen. Ahí. Una Isabel trujillita Mayer, nacional. Isabel Mayer, que era la madre de Demetrio Almonte Mayer, era compañera de Ercilia Pepín en un grupo de mujeres antitrujillistas Originalmente. que se disfrazaban o eran intelectuales, pero se disfrazaban en un círculo literario, y esa Isabel Mayer fue conquistada por Trujillo, luego le hizo gobernadora, senadora de Montecristi, y Le dio muchísimas prebendas. después sucedió lo que sucedió con Ercilia Pepín. Bueno, pues retornando a eso, yo quería, en honor digamos, a la memoria histórica, decir que muchas veces nos pasa eso, decir que alguien traicionó y que alguien entregó a fulano, y a veces no tenemos la evidencia. El abogado habló ahorita de eso, es verdad, no tenemos la evidencia como para decir. Claro. Todos nosotros sabemos que Henry Segarra desapareció en Dajabón, pero ninguno de nosotros puede decir, a Henry Segarra lo fusilaron, suponemos que está muerto, pensamos que otro destino no tuvo, pero nadie vio cuando estaban fusilando a Henry Segarra, ni para dónde lo llevaron, ni dónde tiraron su cadáver. Son especulaciones lo que uno especula y construye historia, Un relato. y hace un constructo en base a una serie de datos sueltos, y la gente empieza a hilarlos. Y eso es lo que pasó con esa historia. Rafaelito era el jefe del MPD. Es verdad lo que Papo apuntaba ahorita. Henry Segarra llegaba a Dajabón y se reunía con todo el que fuera PRDista, más o menos Progresista. de progresista. Y por eso invitaban a Che, a un Che siendo del PCD, lo invitaban a esas reuniones, pero Che y Demetrio eran muy amigos. Y el Che participaba en esas reuniones, pero no solo eso. Gerardo Vega, por ejemplo, era un revolucionario muy conocido. Y déjenme decirle que alguien lo mencionó, no sé si fue Papo Che fue lo dijo ahorita. Ser PRDista y ser comunista y ser revolucionario, eso era la misma cosa. A Demetrio y a Rica lo tenían en el mismo saco. Adiós, pero cada vez que había cualquier lío, se lo llevaban. Federico creo que sabe de eso. Exacto. Bueno, entonces, dejemos eso ahí. Es cierto que a veces en la historia los pueblos cometen esos errores de juzgar, a veces injustamente, otras veces justamente, a personajes, pero hay que reconocer que no siempre se tienen todos los elementos a mano. Pero el decir popular, se tejen las historias y la gente le encuentra el hilo de cómo unir una cosa con la otra. Lo que sí yo estoy de acuerdo, y ahí Juan Bordo señalaba, es que Henry Segarra fue víctima de la inteligencia nacional del balaguerismo. Porque hay una cosa que los dirigentes de izquierda quizás nunca supieron, y si lo supieron no lo tuvieron muy en cuenta. Y es que desde que salían de la capital, para cualquier pueblo eran seguidos. Claro. Sí. Y pasaban por Villa Altagracia y había un reporte, pasaban por La Vega, donde eso se pasaba por dentro de La Vega, y había un reporte, pasaban por Santiago. Quiere decir que esas personas estaban monitoreados. Y eso que no había celulares ni nada de eso, pero estaban monitoreados. Cuando un dirigente de eso venía a llegar a Dajabón, hace rato que lo estaban esperando. Y entonces Henry Segarra llegó un momento en que ya lo identificaron y sabían quién era. Y los únicos que lo conocían por Santiago eran los que se reunían con él. Pero Almonte Mayer sí sabía que ese era Henry Segarra. Claro. Porque él tenía las instrucciones de que ese era Henry Segarra que llegaba ahí. Y que ese era máximo dirigente del MPD. Eso estaba claro. Y que eso lo manejaba el ejército. Exacto. Ni siquiera la policía. Exacto. El ejército. El G2 en ese entonces. Entonces,
era una maquinaria de muerte y de terror que tenía Balaguer. Y hoy en día se cuentan en miles de muertos de esos 12 años. Algún día tendrá que haber aquí una comisión de la verdad que se encargue de investigar esos 12 años. Un juicio histórico. Sí, caramba, que pueda y que un gobierno acceda a abrir los archivos del Palacio y de la policía y del ejército para que se vea todo eso. Era un régimen de terror. Ustedes a veces escuchan hablar de todas las cosas que pasaban cuando Trujillo, y uno se queda maravillado de los carritos del CIN persiguiendo a la gente o pasando frente a la guerra. Señores, cuando el gobierno de Balaguer, las cosas no eran muy diferentes. Eran implacables. Eran implacables. Más sofisticada. Es más sofisticada, es verdad. Pero seguían existiendo la perrera. Pero seguía existiendo la perrera y el Calié, que era el tipo que vestido de civil, te espiaba todos los movimientos. No, y las instituciones estaban permeadas. Exacto. Estaban permeadas. Y la policía era un organismo político. La mayoría de nosotros estuvo fichados en la policía. El servicio secreto de la policía era un servicio político. Entonces, Henry Segarra llegaba a Dajabón y ya se sabía. Lo mismo le pasaba a Moisés Blanco Henao. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar, pero Moisés Blanco Henao llegaba a Dajabón en la noche a su casa, que estaba a la entrada viniendo por Santiago Rodríguez. La casa de los blancos queda en la Juan Pablo Duarte. ¿Eso era antes o después de haber salido de la cárcel? No, antes de caer preso. Okay. Cuando Moisés iba a Dajabón. Moisés retornaba a Dajabón y en cierta medida tenía responsabilidad con Dajabón. Pero política. Sí. Lo que pasa es que nunca se llegó a nuclear un grupo así, tan compacto como lo fue ya en los tiempos de ustedes del MPD o míos del PCD. Entonces Moisés Blanco llegaba a Dajabón y a la media hora estaba preso, o si no estaba preso tenía que salir huyendo por los patios y lo tenían que ir a rescatar por la calle donde vive Nena, en la Fernando Valerio. En la Fernando Valerio. De patio en patio por ahí, del patio de los blancos, salir a la Fernando Valerio. No había alambre. Cadino, ¿y Esteban Díaz Jaque? ¿Tuvo vivencia? Esteban Díaz Jaques no tuvo. Yo recuerdo de Esteban Díaz Jaques allá en Dajabón muy poco. Yo tengo muy poca vivencia de Esteban Díaz Jaques en Dajabón. Y el mismo Moisés no tuvo tanta. El mismo Moisés, lo que pasa es que Moisés Blanco a mí me comparan mucho con Moisés Blanco porque Moisés Blanco en su época hizo lo que yo hice en el liceo. Sí, eso sí. O sea, Moisés Blanco se convirtió en el líder de los estudiantes de secundaria de Dajabón. Y el profesor Ciricio puede hablar con mucha propiedad porque el profesor Ciricio me comparaba y me compara todavía siempre con Moisés Blanco Henao. Porque Moisés Blanco y yo somos los dos únicos estudiantes que rompimos un récord, que fue sacarle un 100 en español a Ciricio. Y Ciricio lo recuerda y lo dice. Los únicos dos estudiantes que me sacaron 100 en español en mi vida de profesor fueron Moisés Blanco Henao y Cadino Contreras. Y yo me acuerdo de muy agrado porque yo admiraba mucho a Moisés Blanco. Y Moisés Blanco fue en su momento, en los años 60, lo que yo fui a principios de los años 70 y finales de los 60, en el liceo. Entonces, pero Moisés Blanco, volviendo a la persecución, llegaba a Dajabón y a la media hora tenía que salir huyendo. Porque lo mismo le pasaba a Fabo Evangelista. También. Fabo Evangelista llegaba a Dajabón y a la media hora tenía que salir huyendo. Tenía papá que sacarlo. Recuérdense, quizás ustedes no lo saben, pero la mamá de Fabo Evangelista era comadre de mi papá y de mi mamá por mí. Ella era mi madrina. Y
papá era el dueño del comercio donde Fina trabajaba. Y eso era cada rato, cada vez que Fao iba a Dajabón, a cada rato iba Fina, o si no iba Carmen, la hermana, a donde papá, para que papá sacara a Fao Evangelista de Dajabón. Y papá iba, tú sabes En la que camioneta. en la camioneta. Y papá, tú sabes que papá en esa época era una autoridad, un personaje. Claro. El comercio más fuerte y más grande que había en Dajabón, papá era una autoridad en Dajabón. Y papá sacó varias veces a Fao Evangelista de Dajabón, en esas circunstancias. Entonces eso para que tengamos claro, y fue buena la precisión, Que era el sistema. que era el sistema, que Henry instaurado. Segarra fue víctima de ese sistema de espionaje, monitoreo y seguimiento que sufrieron todos los dirigentes de izquierda. Y es lo mismo que pasó con la Amin Abel, complicidad que, de algunos ex exacto, compañeros. Es cierto, eso pudo haber pasado. Lo tuvo el MPD, lo tuvimos nosotros en el PCD, todo el mundo tuvo eso. Porque los izquierdistas muchas veces fuimos ingenuos y creíamos que Muchas veces nosotros no, la mayoría. éramos los papaupas de la matica y que nosotros éramos los únicos que sabíamos. Y eso nos llevaba a subestimar al enemigo. Y el enemigo muchas veces era tan inteligente, más inteligente que nosotros. Y nosotros queríamos que nos la estábamos comiendo, que nos estábamos burlando del enemigo. Y Eso es esencia. exacto. Y el enemigo riéndose con la muela de atrás de nosotros. Sentado esperándolo. Sentado esperando. Entonces, todo ese sistema funcionaba. Y esos años 60, finales de los años 60, fueron la época del terror, sobre todo el 69, fue el año más hasta el 73 fueron los años más sangrientos. Y en ese marco es que entra Henry Segarra. Todo Y ese sistema es el que explica por qué Amin Abel llega a su casa ahí en Villajuana, en la Francisco Enríquez y Carvajal, por ahí. Yo viví un tiempo por ahí en la José de Jesús Ravelo. Y a Amin Abel lo atrapan en su casa. Y era un perseguido. Sí. Y él estaba consciente de lo que perseguían. En cierta medida un atrevimiento de él. Exacto. Pero uno se pregunta, ¿y cómo es que lo agarraron en su casa? ¿Cómo sabían que él estaba ahí? Porque nos tenían vigilados a todos. Sí. Y uno era que ingenuamente, eso es una ingenuidad de mí, uno ingenuamente creía que eso, pero las casas de los familiares estaban todos cogidos. Y uno se creía que uno se iba a esconder donde el familiar tal, y hacía rato que las autoridades sabían que esa persona era prima tuya o tía tuya, y la tenían vigilada. Que ahí vas tú a caer. Y ahí va tú a caer, entonces sabía, y eso le pasó a mí, y eso le pasó a la mayoría de dirigentes de izquierda, sobre todo a los que fueron asesinados. Muchos de ellos fueron asesinados en sus casas. La policía se aparecía y los ejecutaban ahí mismo o caían presos. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo es que cayó preso en su casa? Y como si andaba huyendo, de repente aparece en su casa. ¿Qué buscaba en su casa? Uno no se explicaba muchas veces eso. Pero uno ahora viéndolo retrospectivamente, es que nosotros pensábamos que nos lo estábamos comiendo. Y en esa ingenuidad cayó toda la dirigencia del MPD y toda la dirigencia del PCD y de todos los... Escúchame, Cadino, lo que pasa es que llegó un momento en que tanto el MPD como el PCD no creía que Balaguer podía llegar a tanto, al extremo de exterminar esa generación de revolucionarios, concluida al final con la muerte de Camaño, que él dijo que ninguna cárcel soportaba un hombre como Camaño. O sea, ahí estriba el asunto. No era que era muy ingenuo, sino que
Y hay un momento en que tú pensabas, ven acá, pero me podrán agarrar, me podrán dar una golpiza, pero no me van a matar. Y la orden del sistema, la orden del imperialismo, porque el imperialismo era tan inteligente que te agarraban preso y te ofrecían de una vez una visa, residencia, apartamento y doctor en Estados Unidos. Muchísimos dirigentes de San Porque no lo Francisco hicieron Macorís. a mí me lo hicieron. Que después y creo que regresaron con Rafaelito pasó lo mismo, ¿no? que fueron así. Entonces, lo que pasa es que nosotros confiábamos en que la dictadura de Trujillo había sepultado y la revolución de abril había dado una lección al sistema. Pero Balaguer, al haberse ido y regresar, regresó con las garras afiladas del trujillato. No, y que ese esquema lo estaban aplicando en América Latina completa. Correcto. En Uruguay fue exactamente el mismo esquema aquí. Exactamente el mismo esquema. Y en Venezuela. Miren, aquí. Pero ya al final, ya escúchame, con respecto al tema de Henry Segarra, solo quiero quedarme esta noche con lo siguiente. Fue un comité central que mandaron a Dajabón, no fue un cualquiera. Claro. Él no iba a coger una guagua así a la loca. No, claro que no. Fue un comité central. Miren, señores, las dirigencias de izquierda custodiaban a sus dirigentes. O había un custodio y todo eso. Pero se cometieron muchos errores. Y uno tiene... Y algo que decía Cadino ahorita, y es que la ingenuidad es real. En ese momento, nosotros veíamos, por ejemplo, creíamos que, dijiste tú mismo, nos lo estábamos comiendo, ¿sí? En los pueblos en ese tiempo, llegaba una persona y de una vez todo el mundo sabía que esa persona no era de ahí. Ahora llegamos 5, 6, 7 a tu pueblo y nadie sabe quién le importa. Pero tenía la otra cosa, y es que Balaguer tenía sus gente, y la gente que todavía eran ciegos, que entendían que un comunista era lo peor del mundo, y ellos mismos se encargaban. Tu vecino, que era de balaguerista, decía, no, pero ahí está el comunista de fulano, ahí está esto. Y ya ese era un asunto que tú estabas descubierto inmediatamente. Y comprometías tú indirectamente a tu familiar o a donde tú quisieras llegar, porque estaba recibiendo un comunista. Así mismo era. Entonces, se cometieron muchos errores. La izquierda cometió muchos errores a ese respecto. Un detalle que posiblemente ustedes, si se han puesto a estudiar un poco la tiranía de Trujillo retrospectivamente, pero ¿quiénes eran los jefes militares cuando Balaguer? Eran militares trujillistas. Los mismos. ¿Quiénes eran sus principales funcionarios? Eran trujillistas. Los hijos de los trujillistas. Los hijos de los generales trujillistas. ¿Quiénes fueron los generales? Claro. ¿Quiénes fueron los funcionarios civiles que hoy en día todavía, la mayoría de calles del Distrito Nacional son de trujillistas? Son de todos esos trujillistas. De la 27 con Chucho y para arriba. Todo eso es trujillismo puro. Pero aún todavía, Cadino, aún todavía, en la Fuerza Armada Dominicana existen coroneles y generales que 3 y 4 generaciones han sido igual a ellos. Sí. Todavía. Sí. Los mismos apellidos. Claro, ¿por qué? Porque cada oficial alto de eso metía a sus hijos al ejército o a la academia. Confiaban en ellos. Y por eso ustedes vieron que después varios jefes de la policía resulta que fueron hijos de antiguos jefes de la policía. Porque ese Guzmán Fermín, ¿de quién es hijo? De Guzmán Acosta. De Guzmán Acosta. Que había sido jefe de la policía. No, la mayoría son así. Y los Hermida. Félix Hermida. Creo Peguero Hermida, algo así. Y Félix Peguero Hermida. Eso eran hijos de Belisario Peguero. Félix Hermida González y Félix Peguero. Eso iba que los políticos, es una herencia. Tú Tú eres senador, tú quieres que el hijo tuyo sea senador o diputado. Es lo mismo, porque es una forma de perpetuarse. El apellido. No, de perpetuarse. Si yo tengo un hijo, si yo soy fiel a este sistema y tengo un hijo, ese hijo, la probabilidad de que sea fiel al sistema
es muy alta. Es muy alta. Trae un Juan de los Palotes que no conoce. Es riesgo. Exacto. Entonces, retornando, Mira, el disciplinado y respetuoso parlamentario Villalona tiene rato levantándome la mano, pero Papo yo Chefa no no la sabía. no, tú no tienes la culpa. Papo Chefa no la levanta, ni Nelson, ni Lin en su momento, y el pobre Villalona, que es muy disciplinado, Lo me malo- levanta la mano a mí. los malos son estos tres anarquistas. Entonces, Lo que pasa es que el llorón se hace El moderador cabeza y para yo no vamos a la mente del agua así. yo dejé ese moderador hace rato Pero aquí de con todas maneras Papo no y es gran Nelson. cosa lo que yo voy a emplear en No meter un chin de sectarismo Pero sí. aquí. Pero esa es la escuela PCDista. Pero, miren, primero saludar el evento, ¿no? Y este esfuerzo, Alfonso Torres, y el hospedaje de Papo, más la presencia de todos nosotros, pero más arriba es la presencia de Cadino aquí, ¿no? De Nardino Contreras, con ese esfuerzo y esa disponibilidad de energía, ¿no? Que nos une de corazón, de jaboneros, de pasarnos y todavía con baja y alta, cómo nos perfilamos, ¿no? Y coincidimos en estos conversatorios, porque de alguna manera suma, ¿no? A lo que procuramos. Estamos obligados como generación, entiendo yo, a hacer un aporte, porque se está dando muy rápido la desaparición de la generación que nosotros seguimos, pero por igual, como decía la señora, la composición ya de lo que emigran y de lo que presentan Dajabón es una cosa terrible. Ustedes hacen un levantamiento geográfico en Dajabón ahora y lo primero hay como 40 barrios y 40.000 familias que usted no sabe de dónde provienen, porque producto de el factor Ve de todo el cementerio que tú ves. hay una situación grandísima en esa dirección. Sin embargo, la oportunidad de Bernardino, Alfonso, cuando él narra los acontecimientos estudiantiles y la creación de esa de estudiantes, esa asociación, tiene un dato importante para nosotros en la reconstrucción de lo que fue el movimiento posterior, pero también anterior, ¿no? En esa tesitura que de alguna manera debemos de recogerlo para la historia. Y ojalá poder reconstruir esa parte, una, dos. La parte me hubiese gustado y quizá en otra oportunidad que como Bernardino, no de una manera diríamos como otro, pero participó en la parte cultural, es decir, Sí, en los yo eventos quiero hablar de culturales, eso. la parte cultural de la poesía coreana eran expresiones con un instrumento también bueno, pero también represivo, los reprimían, ¿no? Sí. En esa parte, y nos hubiese gustado que completara lo de su generación, porque fíjense. No diga hubiese porque yo no he terminado. Supongo que yo no he terminado. No, yo digo porque puede continuar mañana, o no sé si van a continuar mañana. No, pero vamos a seguir. No son las Pero 7. nada más los recuerdos, ¿no? Para la memoria que vamos a hacer. Y por último, yo recuerdo para esos años, unos niños, que si hay dos familias que tarde o temprano tenemos una deuda, o de jóvenes que estamos en una deuda, yo recuerdo que más fueron reprimidos en esos 12 años, que ahí no podrá corregirme, fue esa misma familia de los Jiménez, llamándose este muchacho, Chago. Ese muchacho tenía un heroísmo que muchas veces se enfrentó con los bandoleros de la banda colorada. Y Viva, pero también Caifás, Caifás también tuvo represión y preso en esa situación. Sí. Entonces, esa familia fue muy... Y eran PRDistas, no eran PRDistas, eran PRDistas, doña Nena, por igual, esa mujer tenía un valor para salir a defender a ese muchacho y se le llevaba a la policía y iba donde quiere. Y las otras hermanas también tenían un coraje. Rosita Belial, la mamá de Luis. Y entonces, con respecto yo voy a tocar eso. A Henry, no. Bueno, con los profesores, Bernardino y Alfonso, tenemos una deuda con los profesores. Yo creo que quizás no una conversación así presencial o quizás por Zoom o por cualquier otra plataforma. Vamos como a unir a 3 profesores para traerlos, porque tenemos una gran deuda por lo sagrado de la consagración, ¿no? De la parte de consagración de esos profesores, por su entrega, ¿no? El valor que todavía moral y de referencial son de nosotros. Entonces yo creo que Ciricio, no sé, Calín,
y Lulú o quien sea, o Lindita, vamos a ver cómo de alguna manera montamos esa parte. Y con respecto a Henry, y con respecto a Henry, y ahí concluyo, este libro, no sé si ustedes lo vieron, Henry sin página en blanco, la perversidad de un crimen, que lo escribió Sócrates Segarra. Vamos a adquirirlo ese libro porque, hay aporte mío ahí. Porque ciertamente la deuda que nosotros tenemos con ese acontecimiento, que yo sepa, en el ámbito jurídico estuvo al frente de eso, yo creo que del fiscal, el abogado Víctor Lemois, pero uno no sabe qué fue lo que recogió ni nada. Yo tengo. Pero sería bueno ver esa documentación, ver lo que se dice aquí, pero ya a esta altura de juego tenemos que dar unos pasos más objetivos, ¿no? Yo creo que llegó el momento de exigir o constituirse un comité, en mi sugerencia, ¿no? Para ver si damos con la búsqueda, vamos a hacer 20 hoyos, pero por lo menos dar esa connotación de búsqueda del cadáver de Henry, porque si está enterrado allá, uno no sabe a nivel de inteligencia cómo uno, o alguien que tenga una información o cómo explorar eso, pero yo creo que, según me informaron, este señor, creo que es hermano de Henry, yo creo que hermano, y la esposa de la abogada, amiga mía de mi promoción, ellos me habían informado y estuvieron en Dajabón ahora, me informaron que ellos están cerca de los lugares, 4 lugares referenciales donde posiblemente lo enterraron a Henry. Ellos están cerca. Entonces, si es así, y conservando esto, nosotros podríamos ver cómo un comité o algo se une a ese esfuerzo, no dejarlo solo, porque ellos vienen de aquí a allá, pero allá tenemos gente fija, para ver de qué manera se explora y de alguna forma eso sería un acontecimiento histórico de gran envergadura, dar con ese cadáver. Bueno, gracias a Villalobos.